Buenas, profesor, compañeros. El tema del cual hablaré el día son los artículos y académicos. Para empezar, tenemos que tener en claro lo que es un artículo. En sí, la palabra artículo proviene del idioma latín articulus, es decir, que cuando vamos a analizar la formación de esta palabra, podemos ver que tiene una unión entre la palabra artis sumada a un sufijo cual es culus. Un artículo, un tipo de texto en donde se muestra la postura que tiene un periodista, redactor o persona particular, tema específico al responde en un interés general, como puede ser la política, la seguridad, la salud pública, la educación, entre otros temas que pueden, de lo cual se puede tener como una idea para llegar a los lectores. Y esto es publicado en medios masivos como lo son los periódicos, las páginas de internet, revistas, etc. Por medio de los artículos se pretende influenciar la gente y generar un comportamiento determinado en ellas, modificando así opiniones públicas, por lo cual se utiliza argumentos que respaldan o que van a respaldar a esta postura de la cual el autor va a escribir. Los artículos técnicos. Un informe o artículo técnico es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen de la cuestión que se considera con explicaciones detalladas que certifican lo dicho. Por ende, un artículo técnico o científico no es el informe final de una investigación, es el producto que se va a socializar ante las comunidades académicas, científicas y en general ante una sociedad, especialmente considerando los requisitos para el trámite de la indexación. También, por otra parte, vamos a encontrar que estos artículos van a tratar de dar una exposición de datos o hechos, los cuales van a ser dirigidos a alguien respecto a una cuestión o un asunto, o a lo que conviene hacer del mismo. Artículos académicos. Estos artículos son una presentación de los resultados de una investigación científica. El artículo académico, por su parte, exige el cumplimiento de normas específicas, tanto en su estructura general como en su contenido. Tales normas están determinadas por la temática del texto, el tipo de lectores y el medio de divulgación. Este tipo de artículos también cubren una extensa variedad de temas relacionados con lo que son la investigación en las diversas disciplinas del conocimiento. Por esa razón, el uso de un vocabulario que sea específico, pulcro, sin errores y un tono formal en el que se escribe van a facilitar el acceso a la información y por consiguiente el lector va a tener una mejor comprensión acerca del mismo. Este tipo de artículos más está visto por lo que son comunidades educativas, tanto universidades como colegios. Buenos días, a mí me toca hablar sobre los tipos de artículos. En este caso voy a estar hablando sobre los artículos técnicos y académicos. Los tipos de artículos de los que les voy a hablar son los artículos técnicos o científicos y académicos. Primero voy a hablarles un poco sobre los artículos técnicos, que también son conocidos como los artículos científicos. Un artículo técnico científico es un texto informativo y de lenguaje técnico cuyo objetivo es divulgar, actualizar o demostrar los resultados teóricos o prácticos de una investigación científica en particular. Los tipos de artículos técnicos o científicos son los artículos originales, el informe técnico, artículo de la investigación, comentario, que es la carta al autor, la revisión de un libro, la corrección de redacción, los editoriales, entre otros.
Los artículos académicos son probablemente el tipo de una tarea que a nivel universitario es más requerido que cualquier otro trabajo por los profesores. Un artículo académico es un ensayo o reflexión sobre lo que hemos comprendido de un tema o lección. Un artículo académico es un ensayo o artículo académico que da evidencia al esfuerzo adicional que hacemos por ampliar la información recibida de un aula o del libro de un texto. Los tipos de un artículo académico son el estudio de casos, el informe, la lectura, o sea, el informe de la lectura, el resumen, la síntesis, el comentario, el artículo, el ensayo, el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. Gracias. Estructuras de artículos técnicos y académicos. La estructura del artículo técnico, por lo general, lo primero que lleva es el título. En la primera página se escribe, en la primera página del artículo debe ser claro y conciso en español e inglés. No debe extender las palabras de más de 10 y la mejor opción será un título que llame la atención del lector. El subtítulo sirve para redondear lo planteado del título e irá separado por un punto. Ese también no debe sobrepasar lo mínimo de 15 palabras. En la misma página debe ir los nombres y el apellido del autor, acompañados con una nota de pie de página donde se indicará sus títulos académicos obtenidos o en curso, los cargos desempeñados, incluyendo el actual, una dirección, números telefónicos y una dirección de correo electrónico. Ahí en una siguiente página seguirá lo que es el índice. En este índice deberá detallar todas las secciones y sus secciones, las ilustraciones, figuras y tablas incluidas. En una nueva página habrá lo que es el resumen y las palabras claves. En el resumen debe ir sintéticamente las razones y los propósitos del artículo, los métodos y procedimientos utilizados, la tesis principal, los resultados obtenidos y o las conclusiones, haciendo hincapié en los aspectos novedosos o de mayor relevancia. Este deberá ir acompañado con su traducción en inglés, el abstracto. En la misma página deberá haber lo que es un listado de palabras claves, mínimo de 3 a 8, y deberán ir ordenadas desde la más específica para la más general, también con su respectiva traducción en inglés. Los agradecimientos, esto debe ser opcional, no depende del autor si lo quiera poner o no, pero aquí se van a, digamos, a nombrar a las personas que ayudaron con la formación del artículo, ya sea redacción, asesoría académica, revisión crítica, apoyo general, etc. Claro, aquí se requiere la autorización de dichas personas nombradas aquí. En el cuerpo del artículo, en un artículo extenso, en sí no solo en el técnico, sino que en algunos artículos, deben ir divididos para una mejor comprensión, con secciones y subsecciones y numeradas consecutivamente. Y se compone en sí básicamente de 3 segmentos básicos: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. La introducción se expone de forma clara y concisa una justificación del artículo y su propósito, cómo surgió la inquietud de elaborar el artículo, cómo y por qué se realizó de una manera determinada, el significado preciso de los términos claves utilizados, los principales factores, etc. En el desarrollo deben ir las tesis principales, deben presentarse siguiendo una secuencia clara y lógica, sin repetir en el texto las informaciones de los cuadros o ilustraciones.
En las conclusiones, el apartado final se discuten las implicaciones de la tesis expuestas, así como su incidencia en futuras investigaciones. Deberán relacionarse con los objetivos planteados al comienzo del artículo. No debe repetirse información y afirmaciones ya incluidas en los apartados de introducción y desarrollo. Las ilustraciones y figuras y cuadros. Será un intercalado del cuerpo principal del artículo. Deben insertarse las ilustraciones, figuras, tablas, con su respectivo pie de imagen, título, descripción o leyenda, y numeradas consecutivamente. Y al final, lo que es la bibliografía, ordenada alfabéticamente por autor y en el caso de autores con varias obras por año de edición y cada obra. El artículo académico. Igual que el otro, lo primero debería llevar el título, claro, obvio, claro y conciso. También en este se pone el nombre del autor, ya sea uno o varios si se trabaja en equipo. También deberá llevar lo que es el resumen, mínimo de 4 a 7 líneas, donde exprese la idea principal de la investigación en español y en inglés. Las palabras claves, 5 a 7 palabras en español y en inglés. La introducción, que es la descripción detallada del problema y la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo y los referentes teóricos y antecedentes. Materiales y métodos. Abarca la forma en la que se estudió el problema y aquel o aquellos métodos seleccionados, los procedimientos e instrumentos. También están lo que es resultados, aquella información nueva conseguida tras la recopilación de datos de base a los instrumentos de investigación. La discusión, la interpretación del investigador sobre los resultados, las conclusiones, los hallazgos más importantes de la investigación mediante el uso del bullet point respecto a la hipótesis. Referencias bibliográficas deben ser colocadas usualmente en formato APA y de preferencia y reciente. El artículo científico, la estructura, bueno, como siempre, el título es el primero. Tendrá que llamar, como todos, la atención del lector. También deberá llevar un resumen en inglés y en español. Una síntesis de todo el contenido que vendría a continuación. Por lo tanto, para que sea un resumen completo debe tener contexto y propósito del estudio, procedimientos básicos, hallazgos principales, las conclusiones generales y por último las palabras claves que guíen al lector. La introducción, que permite introducir al lector en el campo de la investigación, contiene inmersa la hipótesis que se busca demostrar los objetivos de la investigación y la finalidad de la realización del estudio. Los materiales y métodos, descripción de los materiales que abarca, características, cantidades y el método debe ser detallado con todas las técnicas, para que en tal caso pueda ser recreado nuevamente por el lector. Los resultados suelen ser plasmados de forma escrita acompañado de tablas o gráficos, todos los datos cuantitativos y cualitativos. Las conclusiones, como en todos, pues se remontan los resultados y se incorporan con las otras investigaciones para establecer los avances. Aquí se enfoca la importancia de la investigación y cómo puede ser utilizada para futuras investigaciones. Debe ser redactada en un sentido objetivo y ético. También al final lo que sobra lo que es la bibliografía, que sintetiza todas las fuentes consultadas por el autor como una forma de representar el derecho del autor. Deben ir citadas y en orden alfabético, cumpliendo con la normativa establecida para la elaboración de cita. Existen más artículos como el de divulgación, el mixto, que literalmente llevan casi las mismas estructuras. Uno tiene menos, otro tiene más, pero es casi lo mismo. Así que si los nombro, es como estar repitiendo todo otra vez. También existen más artículos. Está el expositivos, que esos son orales, argumentativos, persuasivos,
Esos son más abiertos, no necesitan una estructura en sí. Ya pues, así que eso es todo. Gracias. Caracterización desde un paper. Bueno, pues un paper es un trabajo de investigación que tiene las siguientes características. Es científico, es acotado, es original, es integral, es actual, es comprensible, es propio y es pertinente. Bueno, pues el científico, el tema del que se refiere es de mucho interés, la verdad, para algún área de la ciencia y los investigadores que trabajan en dicha área. Es acotado. Bueno, pues este busca presentar una pregunta y responderla en forma concisa. En esto se distingue de una tesis o de trabajos de investigaciones más amplios. Es original, pues este aporta algo nuevo al tema del que se ocupa, que no se había discutido antes. Y ser novedoso no necesariamente implica ser revolucionario. Una contribución puede ser pequeña pero también relevante. Es integral. Requiere de un conocimiento preciso, pues bueno, de la información y los procesos hechos en el área en el que se trate. Es actual. Es un paper, es la frontera del conocimiento, por lo tanto no pueden utilizarse en bibliografías y argumentos viejos superados para plantear un tema. Es comprensible. Bueno, pues ese aspecto importante de un paper es el de la comunicación de las ideas, además de la investigación original, exhaustiva y pertinente, debe estar escrito de modo en que su lectura sea fluida para alguien con el nivel de entretenimiento apropiado. Pues es propio. Esto significa que la idea les permanece a los autores del paper y de la investigación en los argumentos propuestos. Han sido llevados a cabo por dichos autores, excepto cuando hayan hecho referencias explícitas a material proveniente de trabajos de otros. Es pertinente. Un paper puede ser muy original, pero no pertinente. Podemos llevar a cabo el análisis empíricos muy cuidadosos a imaginar modelos hipotéticos de todo tipo, pero a menos que mostremos cuál es su relevancia actual o potencial, difícilmente serán tomados en consideración por los editores de una revista seria.